No sé si estoy ya, como dicen, en el aire o no, pero entiendo que sí, porque aquí veo, hay una pantallita que me dice que ya me estáis escuchando. Y quería únicamente comenzar, y antes de introducir a don Javier Solana Madariaga, daros las buenas tardes. En Madrid es por la tarde, y felicitaros y desearos a todos un muy feliz 2021. Iniciamos hoy en colaboración con el Consejo España-Estados Unidos, Fundación Consejo España-Estados Unidos, que en este caso yo presido, es decir, tengo el placer de presidir. He estado 2 años y me acaban de renovar por 2 años más. Comenzamos un ciclo dedicado a Estados Unidos, a la gran potencia norteamericana. Y este es un ciclo del INCIPE y que va a durar estos primeros 3 meses de 2021. Un ciclo que es muy oportuno, tremendamente oportuno, que comience ahora en enero, en un momento delicado, interesante y delicado para Estados Unidos, interesante y delicado para Europa, y yo creo que muy interesante y delicado para todos los que somos ciudadanos del mundo. Es decir, don Javier Solana, nuestro amigo Javier Solana, nos va a dar una visión de Estados Unidos, la suya, que hemos vivido hoy muy de cerca lo que ha ocurrido en el Congreso, en el Capitolio, pues el Día de Reyes, mientras estábamos todos en grupos pequeños, por supuesto, pero celebrando ese Día de Reyes, veíamos esa manifestación que se convertía en un asalto al Congreso, en un país al que muchos de nosotros queremos y admiramos. Tenemos el lujo hoy de tener aquí a Javier Solana Madariaga. Javier Solana, además de ser amigo mío, amigo de mi familia, muy amigo de mi padre. Es decir, tiene probablemente uno de los mejores currículums de la clase española que pudiéramos esperar. Quizás a modo de recordatorio, por dar algún dato a todos nuestros oyentes, es bueno que recordemos que Javier fue durante 14 años, de 1982 a 95, ministro del Gobierno de España. Ocupó las carteras de Cultura, después de Educación y Ciencia, y finalmente, y le veíamos todos los días en televisión cuando éramos jóvenes, la cartera de Asuntos Exteriores. Pero más adelante, y durante 14 años, ha sido no un alto, sino altísimo funcionario internacional. Secretario general de la OTAN durante 4 años y posteriormente alto representante para la política exterior y de seguridad de la Unión Europea durante toda una década, durante 10 años. Muy pocas personalidades españolas, hay muy pocos españoles en el mundo con el prestigio de Javier Solana. Por eso, querido Javier, te agradezco muchísimo que hayas aceptado nuestra invitación aquí. Está claro que no puede ser presencial, pero a través de una pantalla, y que aceptes como conferenciante en esta primera intervención, esta primera conferencia del INCIPE del 2021. Muchísimas gracias, de verdad, Javier. Y sin más, felicitando a todos nuestros oyentes una vez más este 2021, que seguro que es bueno, le paso la palabra al director general del INCIPE, Vicente Garrido, que nos va a recordar los términos de referencia de este encuentro, cómo nos vamos a ordenar y cómo vamos a participar todos en este encuentro. Muchísimas gracias y bienvenido al INCIPE, Javier. Muchas gracias, Juan, y muchas gracias también a Javier Solana. Tenemos esta tarde un récord absoluto de audiencia de más de 150 personas, todos expectantes a escucharte. Los términos de referencia de este encuentro son muy sencillos. Pueden formular
sus preguntas a través del chat de YouTube. Yo las recogeré, las agruparé. No esperen mucho para hacerlas porque, pero primero esperen a escuchar a Javier Solana. Y no lo dejen para el final porque lamentablemente con un auditorio tan numeroso, pues no habrá tiempo a trasladar todas esas preguntas. Háganlas, como les digo, a través del chat y yo pues las iré recogiendo y agrupando. Y sin más, pues ansioso de escucharte, Javier. Pues muchísimas gracias, Juan, por tus cariñosas palabras. Es verdad que soy amigo tuyo, amigo de tu padre, amigo de tu familia, y recuerdo en estos momentos mucho a mi padre, porque mi padre sí que era un gran amigo y hasta en cierta manera casi amigo un poco mayor, ¿no? de tu padre, Juan. Y me acuerdo muy bien de algunos paseos que dieron ellos juntos. Yo era todavía un pequeño niñato, pero bueno, me acuerdo muy bien de todo aquello. Bueno, vamos a ver, yo tengo que estar un rato con vosotros, lo hago con muchísimo gusto. Agradezco al INCIPE y a su director que me hayan invitado a participar en esta sesión. Es verdad que hubiera sido mucho mejor si lo pudiéramos hacer cara a cara, que nos pudiéramos ver todos a la vez y no uno detrás de otro, pero bueno, así es la vida, los momentos en que estamos viviendo, y vamos a hacer lo más agradable posible e imaginarnos que estamos todos juntos en esta conversación. Esto va a ser una conversación entre amigos, conocidos, sobre un tema muy importante, que es qué está pasando en los Estados Unidos hoy, en estas horas, en estos días, cuáles pueden ser los días venideros después del día 20, qué puede pasar y cuáles podrían ser las líneas maestras de una política exterior de los Estados Unidos, fundamentalmente con los grandes grupos y las grandes potencias. ¿Qué va a ser Estados Unidos? ¿Qué va a hacer con China o cómo se va a relacionar con China? ¿Cómo se va a relacionar con la Unión Europea? ¿Y cómo se va a relacionar también, por dejarle todavía a Rusia un papel, con Rusia? ¿Cómo veo yo eso? Bueno, vamos a ver, yo empezaré ya diciendo que Estados Unidos no es Trump. Por lo menos no es solo él. Estados Unidos es mucho más y quizá podíamos recordar el título del libro de Obama, The Promised Land, que algunos de ustedes seguro que lo han leído. Miren ustedes, yo les voy a decir que yo conocí a Estados Unidos la primera vez en el año 1966, es decir, hace algunos años. Y estuve allí, iba en principio con una beca Fulbright para hacer un doctorado o acabar una tesis doctoral en física. Yo era entonces un joven profesor o estudiante joven de física y estaba en una universidad muy bonita, que luego ha salido mucho en los periódicos, porque ahí se encontraba de jefe del departamento de física uno de los hijos más importantes de uno de los científicos más importantes que desgraciadamente se tuvo que exilar durante la Guerra Civil y que murió fuera de España. Su hijo nació ya fuera de España y estaba director de un departamento de física en una universidad del sur, casi del sur, y allí me fui yo con mi beca Fulbright para estar un año con él y me quedé pues prácticamente 5. Acabé la tesis allí, hice mi posgrado, fui durante algún tiempo joven profesor y luego me volví con él cuando se crearon en España las universidades autónomas. Es decir, que las primeras personas que vinieron de fuera a las universidades autónomas era evidentemente Nicolás Cabrera y yo era pues el pequeño científico, joven científico que iba acompañándolo a él y ahí nos pasamos luego muchos años
en la Universidad Autónoma de Madrid, siendo muy felices los dos a la vuelta de Estados Unidos. Bueno, os quiero decir que yo tengo por Estados Unidos un enorme respeto, y no solo respeto, un enorme cariño. Yo he sido muy feliz en los Estados Unidos y he estado muchos años de mi vida desde entonces. Yo creo que prácticamente todos los años de mi vida después, por una razón o por otra, he estado en contacto con Estados Unidos físicamente, no solamente por teléfono, sino físicamente he visitado Estados Unidos. Yo estuve allí, como les dije, llegué en el año 66. Había muerto Kennedy, pero el año 66 y siguientes yo viví el asesinato de Robert Kennedy, el asesinato de Martin Luther King, las grandes manifestaciones contra la guerra del Vietnam, en las cuales tengo que decir que participé, tanto la de Washington como la de San Francisco, como la de Nueva York. Y conocí al futuro presidente de los Estados Unidos, a Joe Biden, cuando él era presidente chairman, entonces en inglés, de la Comisión del Senado de Relaciones Internacionales. Había sucedido a quien me había dado a mí la beca Fulbright, a Fulbright, que fue el gran presidente de esa comisión durante muchos años. Y después he tenido el privilegio, que es un privilegio, de convivir, de vivir en Estados Unidos o parte del año, o algunas temporadas del año, o algunas conferencias, etcétera, con los siguientes presidentes a los que he tratado. A unos más, a otros menos, pero a todos los he tratado. Al presidente Bush, al padre, y a su secretario de Estado, Baker, dos personajes importantísimos, con los que vivimos. Yo era entonces ministro de Asuntos Exteriores de España. Estábamos en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, porque de los años que yo estuve en el puesto, pues 2 de esos años estuvimos en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y eran épocas muy fuertes, muy brillantes. Acababa de romperse la Unión Soviética. Recuerdo que la primera reunión de Helsinki, que fue la segunda de Helsinki, pero la primera después de la caída del muro de Berlín y después de disolverse la Unión Soviética, se hizo también en Helsinki, y yo representaba con el presidente del gobierno, Felipe González, a España. Y recuerdo muy bien que cómo cariñosamente se acercaron el presidente Bush, el padre, que había sido el que había dirigido desde su puesto ya de presidente de los Estados Unidos la caída del muro de Berlín, las relaciones, la negociación posterior y la ruptura de la Unión Soviética, que fue un periodo extraordinariamente importante de nuestra historia. Después vino mi convivencia con el presidente Obama, con el que tengo que decir que tuve una magnífica relación con él, con su mujer, con Hillary, y con su secretaria de Estado, que fue Madeleine Albright, a quien yo conocí en Naciones Unidas cuando ella era la primera embajadora mujer de Estados Unidos en Naciones Unidas. Y después de Clinton vino Bush, el hijo de Bush. Conocí a su ministro de Asuntos Exteriores primero, que fue el general Powell, el primer general de color que tuvo el cargo de secretario de Estado. Y conocí también a Condoleezza Rice, primero como jefa del secretario del Consejo de Seguridad Nacional del presidente Bush, y luego como secretaria de Estado. Y por fin conocí al presidente Obama en su primer mandato. El segundo mandato yo ya me había jubilado de mi vida política internacional, pero tuve una estrechísima relación, luego iremos viendo, porque me tocó hacer toda la negociación sobre Irán, y luego os contaré algunas cosas de esa parte de mi vida en relación con el presidente Obama. Bueno, por tanto, con esta vivencia que tengo, y una vivencia también intelectual, porque estuve
en varias universidades y me eduqué científicamente en Estados Unidos, tengo que deciros que tengo un enorme respeto, como he dicho al principio, y cariño por Estados Unidos, y me duele y me entristece el ver la situación por la que está atravesando ese gran país, amigo de España y amigo nuestro. Vamos a ver, yo os voy a dar unos cuantos datos para que nos hagamos una idea de dónde está Estados Unidos hoy. Son encuestas, datos que vienen de centros de investigación importantes, como puede ser encuestas como de My Government, que lo conoceréis casi todos vosotros, o de Peer Review, que también lo conocéis. Os daré 2 o 3 para que nos hagamos una idea de dónde estamos. Vamos a empezar por decir lo siguiente. Solo el 20% de los republicanos y de los demócratas, unos y otros, creen que los del otro partido comparten sus mismos objetivos y valores e incluso una misma comprensión de lo que quiere decir América. 20%. Por lo tanto, el 80% no comparten eso. ¿Es mucho? ¿Es poco? Yo creo que es mucho. El tener un país con esa falta de cohesión entre los unos y los otros a estos niveles, sobre todo un país que quiere ser un país importante en el mundo, que ha sido un país que lideraba el mundo durante muchos años, es una situación realmente difícil. Datos similares se pueden dar, y estos son de peer review, no me los invento, que el 78% de los demócratas creen afirmar que el Partido Republicano está en manos de impresentables y racistas. Y el 81% de los republicanos piensan que los demócratas están controlados por socialistas. También, otra señal extraordinaria de cuál es la polarización, la profunda polarización que existe en estos momentos en Estados Unidos. Pero tenemos que recordar que las divisiones no son solamente entre republicanos y demócratas. Hay otras divisiones que no tienen que ser por razón de partidos políticos, sino que son la división, por ejemplo, entre el campo y la ciudad, que ha tenido tan importante papel ha jugado en estas elecciones, o el género, o la raza, que ha jugado también un papel, las dos cosas, el género y la raza, han jugado un papel extraordinariamente importante en esta campaña electoral. Bueno, si todas estas distintas brechas, por ejemplo, las que he dicho antes con las estadísticas, el tema campo, ciudad, urbano, ciudad, el tema género, el tema raza, si todas esas brechas se alinearan con la ideología, podríamos decir que muy probablemente un negro urbanita sería con toda probabilidad del Partido Demócrata. Nos encontramos, por tanto, con un problema grave de convivencia. Todo lo que he dicho hasta ahora son señales, ya sean numéricas, cuantitativas o bien sean cualitativas, para darnos cuenta en qué situación estamos ahora en Estados Unidos de América. ¿Hay un posible punto de encuentro? Pues vamos a ver. Realmente estos 4 años presidente Trump han sido de desencuentro. Las fisuras son muy grandes, como he dicho, no se van a resolver en un pispás. Va a ser una pelea lenta y veremos si somos capaces de llegar al final del primer mandato del presidente Biden con orden y tratando de que el país, estas estadísticas tan brutales que os he dado, pues hayan mejorado lo más posible. ¿Dónde podíamos encontrarnos? Pues vamos a ver, en Estados Unidos sabéis muy bien que hay una tentación a no querer depender del Estado, es decir, let me alone. Antes del COVID, un 54% de los ciudadanos de Estados Unidos creían que el Estado
les debía dejar alone, let me alone, state. Es gracioso que después de la pandemia, hecha la misma encuesta, en vez del 54%, es solo el 36%. Es decir, que hay gente que empieza a pensar que el Estado puede jugar un papel positivo en su vida. Ese Estado en el que ha cambiado desde el COVID, perdón, desde antes del COVID, desde el pre-COVID, digamos, en que el 54% quería olvidarse del Estado, 54% let me alone. Cuando llega el COVID se reduce a un 36%. Quiere esto decir que hay una reflexión natural entre la gente que se da cuenta que hay en algunos momentos en que el Estado debe jugar un papel en tu vida para tu propio bienestar. Ese Estado o ese acercamiento hacia un poder que te quiere ayudar desde lo público seguramente no es el mismo concepto que tiene un republicano que un demócrata. El republicano pensará que el Estado es una cosa, el demócrata seguramente pensará que el Estado es otra cosa diferente. Pero, por supuesto, aquí hay un principio, punto de contacto entre estas dos maneras de entender el país que acabamos de ver que son tan distintas entre unos y otros. Vamos a ver, las elecciones no hay duda de que las ha ganado el presidente electo, Joe Biden, que las ha ganado con una mayoría suficientísima, que las ha ganado en el voto popular, que las ha ganado también en el colegio electoral, y que además después de las elecciones ha ratificado esa victoria con una elección muy importante en Georgia que le ha dado la mayoría en el Senado, cosa que no tenía antes. Por lo tanto, es una victoria bastante omnicomprensiva, que es muy difícil que alguien se haya atrevido a ponerla en cuestión, porque es ganar el voto popular, ganar el colegio electoral y ganar después, cuando había duda en un estado, ganar los 2 senadores que estaban en cuestión y con eso tener mayoría en el Congreso y en el Senado. Es verdad que la mayoría más 1 la tiene con la participación de la vicepresidenta del gobierno, la vicepresidenta de la República, que es a su vez la presidenta del Senado. Vamos a ver. ¿Qué es lo que está haciendo que Biden que nos pueda llamar la atención? A mí me llama mucho la atención el gabinete que ha escogido, los nombres que ha manejado, las personas que ha puesto, los lugares que ha puesto, que me parece que dan un sentido de un cambio profundo en la concepción de lo que es un gobierno, cosa que en los últimos 4 años no ha existido, no se sabía si había gobierno o no había gobierno, había solamente una persona que se responsabilizaba de todo y si podía lo hacía por vía Twitter. Pero la visión de este equipo es una visión de un equipo conjuntado, de personas muy cualificadas en el mundo económico. Fíjense que el Departamento del Tesoro lo va a dirigir la señora Yellen, magnífica economista, que fue presidenta de la Reserva Federal, con un marido extraordinario también, a quien tengo el placer de conocer, premio Nobel de Economía, que está el mundo de las relaciones internacionales con 2 personajes muy interesantes, 2 jóvenes, el secretario de Estado, Tom Meeke, que es una persona que conozco muy bien, es una persona estupenda, seria, nada pomposa, muy eficaz, y Jake Sullivan, que es el National Security Advisor del presidente. Es decir, el equipo es un equipo tanto en lo económico como en digamos, las relaciones internacionales, un gobierno verdaderamente moderno, inspirador,
no podía ser, a mi juicio, viendo como visto por la formación de otros gobiernos, mejor construido. Tengo que decir que debajo del presidente Biden está una mujer, la vicepresidenta de Estados Unidos, una personalidad, Kamala Harris, enormemente interesante. Interesante por su historia personal, interesante por su historia personal previa a entrar en la política, interesante en su vida política porque ha sido fiscal de California, nada más y nada menos, que es un puesto del estado de California de gran interés. Es de California, por tanto trae también unos vientos de aquella parte del país a la vicepresidencia del gobierno que bien le van a venir. Vamos a ver, ¿qué más cosas podríamos decir del gobierno? Pues hombre, que ha hecho un gobierno donde solamente yo tendría alguna diferencia, no diferencia, pero alguna duda de si la elección es la perfecta, no, seguramente es la perfecta, no soy yo quien para decirlo, es el Ministerio de Defensa. En el Ministerio de Defensa se ha arriesgado Biden a poner a un militar de jubilado, recientemente jubilado, ha sido director del Comando Central de los Estados Unidos, que es el comando más importante que tiene todo el Oriente Medio, todas las guerras de Afganistán, Irak, etcétera. Irak, todo eso lo lleva él. Es de color, pero sobre todo es militar. Vamos a ver, en la historia de los últimos años de Estados Unidos, digamos desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, el Ministerio de Defensa está ocupado por un militar solo 2 veces. La primera vez es con el presidente Truman, que nombra al que fue secretario de Estado, el general Marshall, que fue el gran comandante de la Segunda Guerra Mundial, de los ejércitos que ganaron la guerra, y el general Mattis, que mire por dónde es el penúltimo ministro de Defensa del presidente Trump. ¿Por qué digo esto? Porque los americanos han sido siempre muy conscientes y han visto que solamente hay 2 en toda la historia después de la Guerra Mundial de militares en el puesto, militares aunque sean jubilados, en el puesto de ministro de Defensa, han sido muy cuidadosos en que es decir, el poder civil está por encima del poder militar y que poner un militar en la cadena de mando, en la cadena política, conduce más tarde o más temprano a alguna tensión de carácter político-militar que hay que evitar. Recuerden que el general Marshall, cuando fue ministro de Defensa, tuvo un gran problema con el general MacArthur. Y era una pelea cuando MacArthur, ya llevando todos los asuntos del Pacífico, pues más o menos tuvo sus veleidades que todos recordamos. Y la manera en cómo un militar gestiona a otro militar colega de 4 estrellas, etcétera, es muy compleja. Por tanto, eso se vivió y no volvió a haber otro general militar, otro ministro de Defensa militar hasta ayer, que el general Mattis, que tampoco acabó bien. Acabó una pelea entre el general Mattis, también un militar retirado ya, pero un militar muy importante en la historia de Estados Unidos, la reciente historia de Estados Unidos desde el punto de vista militar, y el presidente Trump. Bueno, yo no esperaba que fuéramos a repetir otro general en el Ministerio de Defensa, pero bueno, lo han querido así y bendito sea que salga bien y que sirva también para que el equipo del presidente Biden pues sea un equipo lo más consensuado posible y que todos se lleven bien entre ellos y que todos tengan un tipo de persona del mismo calibre. Personas intelectuales, personas honestas,
personas no muy pomposas, sino personas que fundamentalmente se les da a conocer no por los medios de comunicación, sino por su trabajo, que también sale reflejado, por supuesto, en los medios de comunicación. Y para acabar con esta parte, sí quisiera decir, y me alegro mucho poderlo decir, que el último nombramiento que ha hecho el presidente electo Biden es nombrarse el nuevo director general de la CIA. Puesto importantísimo. Y yo creo que aquí ha tenido un acierto magistral. El haber puesto en ese lugar a un diplomático de tanta solera, de tanta capacidad, para mí uno de mis grandes amigos, pues lo tengo que decir, siento mucho tener que decir estas cosas, me parece que me estoy haciendo un honor a ellos, no me estoy haciendo un honor a mí. Ellos son los importantes. Bill Burns es un diplomático extraordinario. Ha sido embajador en Moscú, ha sido de todo, ha sido Deputy Secretary of State con Hillary Clinton en el mandato de Obama y ha sido la persona que a mí me acompañó por primera vez por mandato de Obama, cuando yo le dije al presidente de Estados Unidos, entonces Obama, que debería acompañarme alguien al viaje que iba a hacer, que muy probablemente sería, si no el último, el penúltimo, a Teherán o a donde nos quisiéramos ver con los iraníes. Desde la primera reunión que tuvimos con los iraníes hasta esta, nunca había venido en mi delegación, que yo presidía, o no era mía, pero yo la presidía, ningún americano. Los presidentes americanos sucesivos habían dicho que preferían que no hubiera ningún americano, que podíamos hablar en su nombre, pero que no querían tener ninguna persona. Yo creía que había llegado el momento de que se diera ese paso y que los iraníes se encontraran con un americano en el otro lado de la mesa. Y fue el que Obama me pidió que me acompañara, o le pidió a él que me acompañara, fue el hoy nombrado, que tomará posesión como el nuevo director general de la CIA. Le conozco bien, muy bien, y es una persona para mí que significa el cambio tan profundo que va a tener lugar en esa organización, en la CIA. En la CIA entra una persona con pocas ganas de hacer ruido, pero con muchas ganas de hacer cambio. Una persona de amplísima mirada, magnífico profesional. Bueno, no tengo nada más que aprecios, palabras de aprecio para él. Bueno, vamos a ver. Estamos hablando mucho de cosas que a lo mejor no son las que les interesan a ustedes, pero es que a mí me salen casi solas cuando me pongo a hablar de estas cosas en una reunión tan grata como esta conversación que estamos teniendo, aunque sea que no nos vemos las caras uno a uno, pero nos las imaginamos. Yo me siento realmente en casa hablando y con toda la tranquilidad. No sé si me estoy pasando de tiempo, pero bueno, ya me llamará alguien al orden. Vamos a ver. ¿Cuál podría ser la doctrina Biden? Bueno, la doctrina Biden, si tomamos las propias palabras de él, su doctrina sería lead, not only by example of power, but the power of our example. Es una frase que no es la primera vez que se dice, pero que sí repetirla en este momento y ponerla en el frontispicio de lo que tú quieres hacer, me parece que es una elegante manera de decir lo que quieres hacer. Quieres ser un gobierno donde utilice lo más posible el poder soft power, para que en el mundo, después del daño que ha creado Trump, pueda sentirse otra vez recuperado el cariño y el afecto entre Estados Unidos y el resto del mundo, con esa aproximación de soft power. Y propone también algo que es muy importante, porque si sale bien será un éxito y ya veremos si sale mal qué es lo que pasa, que es una política exterior. Fíjense lo que dice él,
y lo que han dicho sus colaboradores, una política exterior que repercuta en las clases medias del país. Una política exterior que repercuta en las clases medias del país. Aquí hay mucha doctrina. Hay la doctrina de decir las clases medias se han destruido de alguna manera, se han destruido por una política internacional, por la globalización, que al fin y al cabo es unas decisiones políticas de cabeza internacional, y que la política internacional tiene que ser capaz de demostrar que la globalización y que todas las cuestiones que han pasado en estos últimos años pueden ser gestionadas de una manera más positiva de lo que se han hecho. Me parece que esa es la mirada que quiere poner el presidente electo en esa llamada a una política que tenga una política exterior, que tenga la mirada también en la mejora de las clases que han sufrido más, las clases medias en este caso, en Estados Unidos durante todo este periodo, desde la crisis del año 6, del año 8. Bueno, también tiene una frase que va unida a esta frase, que es una frase muy tradicional, que es Buy America. Esa frase puede ser sorprendente porque es una frase que no se espera de una persona como Joe Biden, Buy America. Pero sí es verdad que la situación en que está viviendo Estados Unidos, con las divisiones profundas que hay, que hemos visto con los números anteriores y con las reflexiones anteriores, hay en estas dos líneas que acabo de decir algunas gotas de proteccionismo, algunas gotas de no seguir por una línea que destruya la cohesión social de Estados Unidos a través de una política exterior que no sea lo suficientemente equilibrada para que las repercusiones en el interior del país sean repercusiones más bien que hagan que las gentes se suman y que no que las gentes se disparen y se aparten. Por lo tanto, tenemos aquí el signo de moderación importante, que algunos podían decir que no se separa mucho de la política anterior, que con una especie de oculto proteccionismo que no se declara pero en la teoría, pero que se ejerce en la práctica. Bueno, vamos a ver. ¿Cuáles son las cosas importantes que tiene que hacer esta administración desde mi punto de vista? Vamos a ver, vamos a repartirlas en qué tiene que hacer con las instituciones de la globalización, las instituciones internacionales, las instituciones globales, que han sido abandonadas por el presidente anterior. ¿Qué tiene que hacer también con algunos de los acuerdos, grandes acuerdos de los que el presidente anterior se fue? Y ver, luego veremos lo que yo pienso que tiene que hacer con China, con la Unión Europea y con Rusia. Vamos a ver, con las organizaciones internacionales. Dos organizaciones internacionales las tiene que manejar muy bien. Parte de Naciones Unidas, que lo doy por hecho. La Organización Mundial de la Salud, de la cual Estados Unidos se fue, y se fue en un momento dramático, porque es cuando más necesaria era, en el momento en que el mundo tiene una pandemia global como hacía siglos que no se veía o años que no se veía, y en ese momento la potencia más importante, el máximo contribuyente neto de la Organización Mundial de la Salud decide que lo mejor es irse. ¿Qué consecuencias tiene eso? Fíjense la consecuencia que nadie la ha visto, pero se la voy a decir plásticamente. Hoy, la entidad, digamos, voy a llamarla entidad, que contribuye con el número 1, una vez que se ha ido a Estados Unidos, a la financiación de la Organización Mundial de la Salud, se llama Bill Gates. No se llama Alemania, no se llama Inglaterra o el Reino Unido, se llama Bill Gates. Es decir, el agujero que ha quedado ahí demostrado que había en la Organización Mundial de la Salud, su financiación, es muy claro.
pero hay que hacer todo lo posible para que la financiación retorne a la Organización Mundial de la Salud, acompañado del retorno de los Estados Unidos de América. Es una organización fundamental, es una organización que no pertenece al sistema de Naciones Unidas del todo, porque es previa a Naciones Unidas. La Organización Mundial de la Salud nace al final de la Primera Guerra Mundial y el sistema de Naciones Unidas de la Segunda Guerra Mundial. Pero yo creo que sería un gesto extraordinariamente importante y que daría un gran empuje a todos los temas relacionados con el COVID y con una de las grandes dramas, que es el equilibrio sanitario mundial, que va a ser un tema que nos va a acompañar, nos ha acompañado desde el principio de la historia. Recuerden ustedes la guerra del Peloponeso, ¿no?, donde hubo la primera pandemia que se recoge en los libros por Tucídides. Pero sería extraordinario que ese paso se diera. Y la segunda organización a la que tiene que mezclarse y tiene que intentar cambiar es la Organización del Comercio. La organización, la OMC, es una organización fundamental, que hoy también está olvidada por Estados Unidos. Vamos a ver, la Organización Mundial del Comercio ahora mismo está varada, no tiene director general, y no tiene director general porque la persona que se había encontrado un consenso sobre ella, que es una ministra de Comercio de africana, fue vetada por el presidente Trump. Por tanto, estamos sin director general y estamos también sin el mecanismo de solución de tensiones o de conflictos dentro de la Organización Mundial de Comercio, porque Estados Unidos no ha rellenado, cuando se ha vetado, el que se fueran nombrando los jueces encargados de esa función. Por lo tanto, tenemos una organización muy importante, fundamental para muchas de las cosas que están pasando, fundamental para las relaciones entre Estados Unidos, China y Estados Unidos y el resto del mundo, y que Estados Unidos pues, prácticamente en este momento la tiene como algo que no sirve para nada y no quiere ni reunirse con nadie ni tocar esa organización. Tiene que cambiar rotundamente. El presidente Biden debería dar un aldabonazo en esa dirección. Vamos a ver, decíamos, estas son, a mi juicio, las dos organizaciones más importantes que tiene que tocar y que tiene que tocar rápidamente. Y después tiene que tocar dos acuerdos internacionales que son también fundamentales. El primero es el del clima, el volver a París, volver a poner todo su esfuerzo en París. El esfuerzo de Estados Unidos fue importante para llegar a París. No se olviden que París es un éxito, Kioto no fue un éxito y París fue un éxito porque llegaron ya con un acuerdo hecho China y Estados Unidos. Fue lo que permitió que París fuera un éxito. Vamos a ver, yo creo que el presidente Biden tiene en la cabeza muy claro que lo va a hacer. El nombramiento del antiguo secretario de Estado Kerry como zar para el cambio climático es una indicación absolutamente clara. Y el segundo gran acuerdo que ha roto Estados Unidos, que rompió Trump, es romper el acuerdo con Irán, sobre el desarrollo nuclear de Irán. No me quiero enrollar mucho con esa negociación, pues la viví muy directamente, una parte muy importante en primera persona, pero creo que fue uno de los grandes errores el que Estados Unidos rompiera con un acuerdo que estaba codificado en una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Por lo tanto, era ley de leyes y romper ese acuerdo fue para mí una tristeza enorme, yo creo que para una gran equivocación. Bueno, vamos a ver, estas son las cosas que yo haría, que yo recomendaría que se hicieran de manera rápida y que después se encarara ya con los problemas más específicos que fundamentalmente tienen que ver con China. ¿Qué va a hacer Estados Unidos con China? ¿Cómo van a ser las relaciones con China?
Yo creo que la situación, si se sigue alargando en la dirección que marcha en estos momentos, estamos en una situación muy delicada. Todavía podemos estar en una situación delicada en los próximos días, antes del día 20, si, por ejemplo, imagínense ustedes que las frases que dice el secretario de Estado Pompeo las hace realidad sobre Taiwán. Imagínense por un momento que el presidente Trump le dice a Pompeo: tómate un avión y plántate en Taiwán. Y ponte a hablar con el presidente de Taiwán sobre lo que quieras, pero aterriza en Taiwán. Imagínense ustedes lo que pasaría el momento después de que eso se hiciera. Bueno, eso no me cabe la menor duda que está en la cabeza de algunos de los que están alrededor de Pompeo y de Trump. Por lo tanto, es muy importante que estas relaciones con China adquieran una dimensión mucho más importante. Vamos a ver, ¿cómo la podíamos llamar? Yo creo que yo le llamaría competition without catastrophe. Es decir, hay que competir, pero hay que evitar la catástrofe. Y por lo tanto, hay que negociar, hay que convivir, hay que negociar. Y la negociación es fundamental, sobre todo con China, porque China es el gran país en este momento, la economía que será dentro de nada la primera economía, la más grande potencia desde el punto de vista de personas, un poquito menos que India, pero bueno, un país de muchísimos ciudadanos y un país con un desarrollo tecnológico extraordinario. Estábamos hablando de la Organización Mundial del Comercio. La Organización Mundial del Comercio nace, me parece que en 1996, me parece que es, antes era el GATT. Pues en el año 2001, el primer año del siglo, China ya se incorpora a la Organización Mundial de Comercio. Es la gran expansión que tiene China después de haber entrado en la Organización Mundial del Comercio. Por lo tanto, yo creo que con China no hay otra fórmula que convivir. Yo creo que me parece que se lo habrán oído decir a Bregolat, que creo que estuvo con ustedes no hace mucho tiempo. La reacción de Estados Unidos al lanzamiento del Sputnik no fue enfadarse, sino fue conseguir unos años después no hacer un Sputnik, sino ir a la Luna. ¿Por qué con el 5G no se ha reaccionado de la misma manera? La reacción es la sanción. Es de una pequeñez y de una demostración de que no te atreves con ese problema tecnológico que realmente yo creo que un país como Estados Unidos jamás debió haberlo hecho. Lo debía haberlo puesto, bueno, han ganado aquí, ahora voy yo más lejos y más deprisa. Y eso yo creo que debería ser una actitud de competencia mucho más sólida para todos, mucho mejor para el bienestar de la humanidad y mucho mejor para la paz, en cualquier caso. Por lo tanto, eso sería un poco lo que yo recomendaría que se hiciera. Fíjense también, el presidente Obama tuvo una visión muy clara cuando firmó el TPP. ¿Se acuerdan ustedes del TPP? El TPP fue otro de los grandes acuerdos que fue roto por el presidente Trump. Fíjense ustedes que hace muy poco tiempo los chinos han encabezado una reunión que han hecho casi el TPP, casi todos los países que estaban en el TPP y alguno más, pero el que no está es Estados Unidos y está China. Es decir, China hoy ha conseguido hacer alrededor de ella un TPP más importante que el TTP en el que había negociado el propio presidente Obama y que después rompió de una manera absurda también el presidente Trump. Por lo tanto, ahí hay todavía mucho que hacer, que se puede hacer a través de una relación con los demás países para que también, sin expulsar a China de ese consenso posible, pues tratar de hacer las cosas
de una manera lo más coherentes en defendiendo los intereses de unos y de otros y hacerlo desde la perspectiva multilateral. Los problemas que tenemos son globales, las soluciones deben ser globales y debe haber instituciones globales que pongan en contacto el problema con la solución. Y esto es lo que yo creo que sería la posición inteligente de hacer por parte de Estados Unidos. Y alguna cosa más sobre China. Pues mire, sobre China, aparte de esta idea de competir, pero no dejarse llevar por la confrontación, es decir, por la catástrofe, también quizá el no ceder ningún área de influencia. Las áreas de influencia que hoy tiene Estados Unidos o que tiene en otros países de la zona, que no se pierda y que no, si se pierde algo ahí, hay que intentar recuperarlo. Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con el tema de Hong Kong? Hong Kong, los últimos acontecimientos son por parte de China, dan muy claramente que quieren dejar claro que son ellos los que mandan. Y habría que tener la capacidad de no dejarse influir ahí, no perder la presencia, no perder la influencia que se tiene desde tantos años de cultura occidental en Hong Kong. Es decir, tampoco dejar áreas de influencia y abandonarlas. Bueno, vamos a ver. Por lo tanto, nada de nuevas guerras frías. Nada tiene que ver lo que sucedía con la Unión Soviética, el containment de la Unión Soviética, nada tiene que ver con las relaciones con Rusia, con China. Rusia no es China, China es mucho más que Rusia, China es una potencia, Rusia era un régimen que estaba abocado al fracaso, se sabía muy bien que el régimen económico acabaría mal y el régimen económico de China no solamente acaba bien, sino que sigue creciendo a unas velocidades que somos los demás casi incapaces de alcanzar y con un desarrollo tecnológico que jamás lo tuvo la Unión Soviética. Por lo tanto, nada de guerras frías, no hay nuevas guerras frías. Las guerras frías y el término guerra fría tiene un riesgo de que se acabe en confrontación enorme. Por tanto, desterremos esa terminología de nuestro lenguaje. Bueno, paso ya y me acerco al final, me temo que me van a tener que echar. Con Rusia. Con Rusia tiene que hacer algo muy rápidamente, porque dentro de 2 semanas, después de la inauguración, tiene que renovar el New START Treaty. Putin ha dicho que está dispuesto a renovarlo. Yo creo que el presidente Trump no quiso. Yo creo que el presidente Biden debe estar dispuesto también a renovar este tratado. Unas declaraciones del que será el consejero nacional de seguridad, Sullivan, de estos días, parece indicar que por ahí van los tiros. Y bueno, tratar de ver cómo pueden llegar a algún acuerdo sobre el hacking. Es decir, la operación de hacking que ha sufrido Estados Unidos estas últimas semanas o meses ha sido dramática y cosas de ese tipo no se pueden repetir y creo que habría que llegar a algún tipo de consenso entre las grandes potencias para rebajar esa tensión sobre el tema del ciberespacio en cuanto al hacking se concierne. Bueno, 2 palabras para acabar, como ahora tienen tiempo para preguntarlas. ¿Qué hacer con la Unión Europea? Vamos a ver. La Unión Europea ha tenido unas relaciones con los Estados Unidos de la época Trump malas. El presidente Trump no quería a la Unión Europea. En el fuero interno del presidente Trump quería romper la Unión Europea. Él quería negociar comercio con Alemania y no le dejaron porque tenía que negociar con la Unión Europea y eso no le cabía en su cabeza y por lo tanto hizo todo lo posible por destruir. No consiguió destruirla por ahí, pero algo de esos vientos están también en el Brexit, de alguna manera.
La Unión Europea tiene ya unos documentos preparados que están aprobados ya por el Consejo Europeo para un inicio de negociaciones de puesta en común de algunas de una nueva cooperación transatlántica, digamos. Ahí están todas las posiciones sobre cambio climático, sobre todos los grandes problemas, los problemas también con la tecnología, las grandes empresas tecnológicas, todo eso está ya empaquetado para ponerlo sobre la mesa y negociar con los Estados Unidos. Yo creo que eso puede salir y si sale, pues sería una estupenda noticia. No será un tema rápido porque las negociaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea, cuando se ponen sobre la mesa los papeles, suelen ser bastante largas porque están muy bien pensadas y cada uno defiende sus intereses de una manera muy inteligente y a la vez que elegante. Y por lo tanto, yo espero que eso salga y salga bien. Pero insisto, está ya, desde la perspectiva europea, ya está la posición de salida, digamos, europea, ya está. Hay que esperar a cuál es la posición de salida americana y tratar de recuperar la relación que siempre hemos tenido la Unión Europea con Estados Unidos. Una palabra sobre los temas de defensa. Vamos a ver, la sospecha o la mala interpretación que se ha tenido entre los temas de defensa, seguridad y defensa entre la Unión Europea y Estados Unidos han estado siempre relacionados con la sospecha de si la Unión Europea quiere a la OTAN o no quiere a la OTAN, cuánto la quiere, sobre todo cuánto paga. Vamos a ver, en los temas del pagar quizá podamos encontrar soluciones. El 2%, llegar al 2% del gasto militar de todos los países de la Unión Europea es una cantidad importantísima, 2% del PIB. Llegar al 4%, como dijo en algún momento el presidente Trump, era un disparate. El presupuesto de Alemania en defensa sería absolutamente impensable y pondría incluso a temblar a los demás miembros de la Unión Europea de ver una Alemania con ese gasto de seguridad y defensa. Yo creo que habría que hacer un esfuerzo por entender bien lo que se quiere decir con el pilar europeo de la alianza. Y habría que también dejar muy claro que cuando nosotros subimos nuestra contribución a la alianza o nuestro gasto en la Unión Europea en materia de seguridad y defensa, no se nos puede pedir que lo gastemos en empresas americanas. La posición de Trump es: ustedes gastan, y además no solo gastan, sino gastan en material, en aviones, en tecnología americana. Eso es de destinar a la Unión Europea que no tenga tecnología en el futuro. Por lo tanto, eso no va a ser así. Tenemos que todos ser conscientes de que va a haber un cambio y que ese cambio es beneficioso para la Unión Europea, para los países de la Unión Europea, para la Unión Europea en su conjunto y para los Estados Unidos de América. Buena noticia que les puedo dar. La última reunión que yo tuve antes de volverme a España en la Casa Blanca con el presidente Obama, le pedí que me reuniera a las gentes que él creía que podían entender lo que se entiende por la gente moderna, y yo creo que representa un pensamiento moderno sobre estas materias, sobre la seguridad europea, y que me dejaran explicárselo a ellos. Me pasé una mañana entera con todos los que el presidente Obama me puso alrededor, luego nos fuimos a verle a él, hicimos un pequeño resumen y me dijo: mira, Javier, si eso es lo que... Mira, yo lo único que te puedo decir, hacedlo, pero hacedlo pronto y hacedlo. Yo, desde luego, no me encontraréis a mí en ese camino para obstruirlo. Bueno, tenemos esa noticia que es ya de hace muchos años, pero que está ahí y que algún día se puede volver a poner sobre la mesa. Yo creo que si eso fuera así, pues tendríamos una posibilidad de encontrar una manera de entender las cosas y de entender que la Unión Europea necesita también tener una cierta autonomía estratégica, que es natural que la tenga,
y que tiene que ser aceptado por los demás países, incluso los más amigos, como son los Estados Unidos. ¿Qué nos va a pedir? ¿Nos va a pedir alguna cosa más? Pues no lo sé si nos van a pedir alguna cosa más. Cooperación económica, cooperación multilateral seria en cambio climático, y aquí sí que me gustaría decir que en cambio climático donde se pueden mover las cosas más deprisa. Vamos a ver, el presidente Biden ha dicho ya públicamente que están en disposición en el año, mitad de siglo, del año 2050, estar en equilibrio con el CO2. No ha dicho todavía nada qué va a hacer en el año 30. China ha dicho que en el año 60 tendrá neutralidad del CO2. Y la Unión Europea ha dicho que en el año 50 tendrá neutralidad del CO2. La Unión Europea ha ido un poquito más lejos, porque ha dicho además que el pico de CO2 emitido se dará en el año 30. Es decir, que a partir del año 30 para abajo hasta llegar al equilibrio, es decir, en el año 60. Nos comprometemos en el año 30. Que las últimas declaraciones del presidente de China van en esa dirección. Quiere decir también algo sobre lo que se puede hacer en el año 2030. Y si eso lo podemos hacer teniendo esos tres vectores, ese triángulo sobre el cambio climático, con compromisos ya públicos de las tres partes sin hechos públicos, pues yo creo que podríamos avanzar en esa dirección, y a partir de un avance en el cambio climático, por el estar juntos negociando sobre esas cosas en una figura triangular, quizá eso salpicaría a que en otros temas también una figura de tipo triángulo se pudiera conseguir para el futuro. Yo me callo aquí, ya creo que me he pasado de la hora, y perdonen ustedes si he estado demasiado largo y demasiado aburrido, pero lo he pasado muy bien en esta convivencia con ustedes, en esta pequeña conversación, y nada, pues muchísimas gracias por su atención y disculpen si he estado demasiado lento, pero creo que he tratado de darles las grandes líneas por donde yo creo que va a discurrir las negociaciones de los futuros meses. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Javier, y enhorabuena por tu excelente exposición, que no me atreví a cortar. Ese sonido de teléfono era el mío, para avisarte. Efectivamente. Pero bueno, hemos tenido una hora muy agradable y ahora tenemos muchas preguntas. Hay muchísimas que yo voy a agrupar en varios bloques, y como común denominador de muchas de esas preguntas, les preocupa a los que están participando en este evento el futuro de las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea. Y les preocupa desde el punto de vista de cómo van a ser esas relaciones o cómo esperas que sean esas relaciones bajo la presidencia de Biden, sobre todo cómo puede impactar a las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea el no contar ya la Unión Europea con el principal aliado de Estados Unidos, que es el Reino Unido, y si ves que puede haber un entendimiento mayor entre Estados Unidos y la Unión Europea con la administración Biden. Ese es un grupo de preguntas con respecto a Estados Unidos, Unión Europea. Pero también preocupa cómo pueden afectar también las perspectivas de las relaciones transatlánticas tras la conclusión del acuerdo de inversiones entre la Unión Europea y China. Si ves que realmente puede también influir, si puede haber algún cambio en las relaciones triangulares entre Unión Europea, China y Estados Unidos. Dos grandes bloques, vamos a ver. El primero es sobre Estados Unidos y la Unión Europea en relación con la salida del Brexit.
¿no? Me imagino que eso es lo que me quieres decir, ¿no? Sí. A ver, mira, yo tengo el sentimiento profundo de que el presidente electo de los Estados Unidos ha dicho ya muy claramente, para los que lo han querido oír, que entre el Reino Unido y la Unión Europea, el presidente Biden y su equipo no tienen duda. Primero, la Unión Europea. Lo digo y lo subrayo. El Reino Unido no va a tener una relación bilateral con Estados Unidos que haga ningún tipo de malentendimiento con la Unión Europea. Creo, estoy seguro, y lo digo convencido, de que va a primar la relación bilateral Unión Europea-Estados Unidos antes que la relación bilateral que se suponía que era preferente entre el Reino Unido y los Estados Unidos. A la historia, vamos, al futuro me remito. Yo creo que lo veremos. El Brexit no es algo que haya gustado en esta administración que entra. Yo creo que eso ha sido, el Brexit se ha desarrollado en tiempos de Trump y de una manera no atractiva. El presidente Biden es un gran enamorado de Irlanda, saben ustedes. Yo le he oído decir auténticas cosas sobre la frontera, la vieja frontera que está hoy con el Brexit también en una situación un poco más compleja, ¿verdad? Yo tengo esa impresión. Y desde el punto de vista de la seguridad, el Reino Unido seguirá siendo un país de la OTAN, seguirá siendo desde el punto de vista de la seguridad, habrá acuerdos bilaterales entre la Unión Europea y el Reino Unido en materia de seguridad y de defensa, sin ningún género de dudas. ¿Sería mejor que estuviera dentro? Pues yo, desde mi punto de vista, hubiera sido mejor que nunca se hubiera producido el Brexit, pero ya que se ha producido, pues reconozcámoslo y tratemos de hacer las cosas de la manera más inteligente posible. Pero sí, si la pregunta es si eso va a dañar las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea, yo con toda contundencia diría, no va a ser negativo. No va a ser positivo, pero no va a ser negativo en absoluto. Y me atrevo a decir, lo he dicho y lo voy a repetir una vez más, si hubiera que elegir por parte de Estados Unidos a quién quiere más, a papá o a mamá, la Unión Europea estaría por delante del Reino Unido. Sobre el tema de la CAI, yo creo que estamos haciendo un non-issue, convertirlo en un issue. El que una negociación que viene de hace 2 años, que tenía fecha de terminación, que era la presidencia de Alemania de la Unión Europea, se cierre, no tiene que tener ninguna consecuencias para las siguientes negociaciones y para la relación entre Estados Unidos y la Unión Europea vía China. Nada de lo que se ha hecho ahí tiene nada que vaya en contra de lo que los Estados Unidos van a negociar con China y de la filosofía en la que van a tener. Yo creo que estamos haciendo un issue de algo que no lo es, con malas artes, yo creo. No me gusta nada porque es tratar de empañar un poco una relación que va a recomenzar y a recomenzar con ganas y a recomenzar con entusiasmo por parte de las dos partes, que va a ser un éxito, que va a ser francamente positiva y que yo creo que no tiene ningún sentido el darle más importancia de la que tiene, que es que los calendarios, cuando tienes un compromiso, pues los tienes que cumplir, no tienes por qué esperar a que el presidente Biden llegue a la presidencia, forme su gobierno, tengan ya los planes hechos sobre la mesa, etcétera, etcétera, que bueno,
no tenía sentido hacer esa, desde mi perspectiva, creo que es un non-issue convertido en issue desde el punto de vista, yo creo que no totalmente limpio. Muchas gracias. Tenemos algunas preguntas que inciden en la autonomía, referido a la seguridad y la defensa, autonomía estratégica Unión Europea con los objetivos de la OTAN. ¿Crees que Estados Unidos, bajo la administración Biden, también va a fomentar esa autonomía? ¿Va a ser, y también si va a ser... ¿Qué autonomía? Sí, autonomía estratégica de la Unión Europea con los objetivos de la OTAN. Es decir, si crees que Estados Unidos va a fomentar esa autonomía, es decir, uno de los participantes apunta a Francia, o una cooperación mayor con Estados Unidos, o van a intentar buscar un punto de equilibrio en las relaciones entre la Unión Europea y la OTAN. No sé si te acabo de entender, pero bueno, me imagino me imagino que creo lo que me quieres decir. Vamos a ver. La Unión Europea tiene unas obligaciones de seguridad que no tienen que estar siempre al 100% exactamente iguales que las que tengan los Estados Unidos de América o la OTAN. Por ejemplo, en el Sahel, pues, a lo mejor los Estados Unidos no tienen interés en hacer lo que está haciendo en este momento unos cuantos países de la Unión Europea. El día de mañana a lo mejor la Unión Europea en su conjunto. Es decir, que no hay que sacar las cosas de quicio. Va a haber, desgraciadamente, vamos a tener que hacer cantidad de cosas que no esperábamos ni los unos ni los otros que habría que hacer. El mundo va a cambiar de una manera enorme. África está ahí, donde no es territorio, digamos, de la OTAN. Es decir, yo creo que no hay que sacar las cosas de quicio. La relación con la Alianza Atlántica seguirá siendo de los europeos, con los que son miembros de la Alianza Atlántica, seguirán siendo. Hay algunos europeos que no forman parte de la Alianza Atlántica, pero los que son miembros de la Alianza Atlántica seguirán siendo miembros completamente comprometidos con ello, con una confianza plena en la alianza y con el sentido común que siempre se ha tenido cuando se habla de temas de seguridad en materia europea. Tanto yo por ahí, y creo que hablo con algún conocimiento de causa. Vamos a ver, en mi vida yo he hecho muchas cosas, pero quizá una de las más importantes ha sido ampliar la alianza. Yo fui el secretario general que amplié la alianza a los nuevos países del Pacto de Varsovia. Y tuve que hacer la gran negociación, que la hice yo personalmente con Eugene Primakov, que desgraciadamente ya no vive, una negociación muy importante, que fue realmente el final de la Guerra Fría, ¿no? El que la OTAN y los rusos se dieran un abrazo. Y yo esa negociación y esa firma no se me olvidará jamás. Por lo tanto, ¿no? Yo cuando oigo estas cosas me parece que la gente no sabe del todo de lo que habla. No han tenido la experiencia que otros hemos tenido de tocar las cosas con las manos, de remangarse las mangas de la camisa, trabajar para resolver problemas. Yo creo que mi ideal para todos los tiempos que vienen por delante es remangarse y que nuestro éxito sea resolver problemas, no generar titulares, no hacer peleas innecesarias, sino resolver problemas. Y los problemas están delante de la mesa. Tenemos una pandemia tremenda. Hay que resolverla y hay que ponerse a resolverla y hacer todas las cosas en la dirección de resolverlas. Y no en poner tierra o piedras en el camino para que no se resuelvan. Y hay que dar dinero a la Organización Mundial de la Salud y eso hay que hacerlo.
y disimular en otras direcciones para no hacer eso, es un gravísimo error que pagaremos todos muy caro. Y lo mismo se puede decir de la seguridad. Si todos los problemas globales lo que necesitan hoy son soluciones, no frases, sino soluciones. Y ponernos de acuerdo en la solución. Por eso me duele a mí tanto lo del Pacto de París. Porque el Pacto de París se llega, yo lo he dicho antes, quiero repetir otra vez, de Kioto no se pudo implementar. No se pudo llegar a firmar. París sí. ¿Y por qué? Porque los americanos, los rusos y los europeos iban convencidos de que eso era el objetivo a sacar de esa conferencia. Y una vez que estábamos de acuerdo en eso, se hizo todo lo posible para ayudar a aquellos que no podían sumarse o que no querían sumarse o que querían poner chinitas en el camino, ayudarles a que comprendieran que esto era importante. Y se les ha ayudado. Y nos ha costado algunos esfuerzos a muchos países, pero hemos resuelto que por eso fue tan dramático el que con tanto ruido además se saliera de Estados Unidos de París, porque era un desaire tan enorme a la diplomacia, un desaire tan enorme a la ciencia. Es el decir que la ciencia no... Es decir, si algo vale de este siglo, si este siglo tiene un valor extraordinario, lo que estamos viviendo, es que es un siglo donde la ciencia está jugando un papel extraordinario. Piense por un momento, aquellos que, bueno, cualquiera, pero vamos, que sean científicos entre ustedes, que el tiempo que va desde que se conoce el genoma del virus a que se tiene la vacuna, no llega al año. La anterior vacuna se tardó 8 años. Es decir, es la primera vez que se construye una vacuna de eso. El esfuerzo científico que se ha hecho en la coordinación en estos 12 meses, no se los pueden ustedes imaginar. Vamos, a los que estén en eso sí, pero yo que lo he vivido muy directamente, ha sido un esfuerzo tremendo. El proyecto Manhattan es un juego de niños comparado con el esfuerzo científico que se ha hecho durante estos 12 meses para llegar a tener una vacuna. Bueno, tirar eso por la borda, es que a mí me sangra, vamos, el ver cómo se puede ser tan irresponsable como para abandonar la Organización Mundial de la Salud, o a poner chinitas en el camino, no cooperar con los chinos, no cooperar con... Si estamos haciendo todos un esfuerzo para intentar resolver unos problemas que son dramáticos. Y estamos demostrando que se puede hacer. ¿Por qué no lo llevamos hasta el final? Bueno, esto es lo que a veces me pongo un poco excited cuando hablo de estas cosas, pero es que lo tengo tan claro, que a lo mejor empiezo a ser un fanático, espero no serlo, porque lo último que quisiera hacer en mi vida es tener ningún remalazo de fanatismo. Bueno, tenemos todavía varias preguntas que voy a intentar también agrupar porque han sido muchísimas. Y vamos al bloque económico. En el bloque económico también ha habido varias preguntas. Una de ellas de nuestro amigo, miembro del patronato, Pedro Schwartz, que pregunta, ¿Estados Unidos tiene poderío económico suficiente para liderar los aranceles, todo su comercio de mercancías? También podrían dar mutuo reconocimiento a las reglamentaciones de los países adelantados. Y eso implicaría un aumento notable de la productividad norteamericana, aunque sería necesario un periodo de adaptación. A la luz de esta reflexión, ¿crees que existe alguna posibilidad de que Biden se convierta al librecambismo? No. Vamos, al librecambismo al máximo, vamos, como a lo Pedro Schwartz. No. Yo creo que Biden pertenece al Partido Demócrata y tiene unas limitaciones, unas constraints que están en la esencia del Partido Demócrata sobre una cierta defensa de un cierto proteccionismo.
lo he querido decir en la parte primera de mi intervención, que Biden, el lenguaje veremos cómo es, pero ahí hay 2 frases que dice él, que está en su programa y que las dirá el día de la inauguración. El día de la inauguración lo dirá que mi política exterior tiene que ir destinada tiene que tener un reflejo en el bienestar de las clases medias de mi país, lo va a decir, y va a decir también que Buy American. Seguramente lo veremos en el discurso, vamos. Estoy seguro que dirá cosas parecidas a las que estoy yo diciendo en ese renglón dedicado al comercio y a la economía. No sé, Pedro, no sé si te contesto, pero vamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Voy telegráficamente. Nos vamos a la previsión de las relaciones de Estados Unidos bajo la administración Biden con algunas regiones, con algunos países. En primer lugar, América Latina. Cuba, Venezuela, ¿se prevé algún cambio, sobre todo con respecto a Cuba, Venezuela y con respecto a las oportunidades para el sistema de integración centroamericano? Vamos a ver, ¿se ve algún cambio? Yo creo que debo ser honesto y decir que no. Desde luego no lo veremos en las 24 primeras horas de la presidencia, ni en los primeros 24 días. No va a estar en las urgencias del presidente Biden el tema venezolano-cubano. Va a tener que empezar a trabajar sobre ello, pero no creo que esté ninguna decisión se vaya a tomar rápidamente sobre esos temas. Se va a trabajar, pero no se va a cerrar. Vamos a ver, México quizá es un problema, para nosotros un problema difícil esta primera, porque nosotros tenemos un año 2021 con nuestras relaciones con Latinoamérica, digo como España, lleno de aniversarios muy difíciles, como sabéis, y podremos tener algún problema hay que gestionar bien México este año 2021. Pero vamos, yo por parte de Estados Unidos no creo que esté entre las primerísimas cosas que va a hacer. No, primerísimas cosas estará China, fundamentalmente, y la Unión Europea. Muchas gracias, Javier. Palestina-Israel, conflicto árabe-israelí. Sí. Y también te añado, además, Marruecos, Sáhara, ¿algún cambio? Vale, vamos a ver, Palestina-Israel. Sí, habrá cambio. Habrá cambio sobre Palestina más que sobre Israel. No se va a desandar lo andado con Israel, digamos, pero sí se va a hacer un esfuerzo con Palestina. Estoy seguro que por primera vez en la historia Estados Unidos entrará a formar parte de los que financian el desarrollo de la organización de Palestina. El gobierno, digamos, lo que tiene la financiación internacional, que nunca ha entrado Estados Unidos en eso, lo va a hacer a través de las Naciones Unidas. Yo creo que va a entrar en esa organización que tiene Naciones Unidas para ayudar económicamente a Palestina. Y eso es un gran paso adelante. Yo no me atrevo a decir que será, pero tengo bastante sensación de que pueden por ahí ir los tiros. Muchas gracias. Espera, otra cosa, ¿no? Sí, perdóname, es verdad. Sáhara, Marruecos. Muy importante, porque vamos a ver, muy importante para España. Imagínense ustedes que son presidentes de Estados Unidos y que le preguntan al general jefe, en este caso al ministro de Defensa, que además es general. Oiga, ¿qué entre Virginia y Afganistán,
Si yo tengo que ir en un avión de Virginia a Afganistán, ¿dónde se para uno a hacer refueling? La contestación es inmediata, es en Rota. Es en Rota. España no se acaba de comprender cómo no juega eso mejor. Lo estamos empezando a jugar con muchas señas positivas. El decir, oiga, que esto de Rota, y nosotros lo deberíamos de jugar de otra manera. Rota no es un lugar para generar empleo en Andalucía, porque el único empleo que puede haber en Rota son camareros. En una base americana no puede haber ciudadanos que no son americanos más que en la cafetería. Por lo tanto, hay que saberlo jugar mucho más ampliamente y jugarlo con el Norte de África y jugarlo con muchas cosas más que inteligentemente se pueden hacer y que tenemos capacidad para hacer los españoles. España, si España lo quiere hacer conjuntamente, lo podremos hacer. Por tanto, este cambio que nos deja con un pie descabalgados, ¿no? por el Sáhara, que al fin y al cabo pues algo de responsabilidad tenemos mucha responsabilidad tenemos sobre el Sáhara. Yo creo que hay algo ahí que podemos hacer para la estabilidad de Marruecos, que nos viene muy bien, y la estabilidad de España al otro lado del mar. Muchas gracias. Se ha entendido bien, ¿no? Sí, sí. Volvemos brevemente a China. ¿Desactivará Biden la estrategia China en Asia-Pacífico, RCEP ASEAN, o el decoupling es ya inevitable? Y por otra parte, ¿será India, bajo la administración Biden, el nuevo gran aliado de Estados Unidos? ¿A quién? Perdón, India. A India. Vamos a ver. Empiezo por India. India es el gran aliado de todos los presidentes de Estados Unidos. Fue el gran, es decir, la querencia de Estados Unidos por India es casi todos los presidentes la han tenido, ¿no? Lo que pasa es que no madura, porque India es un país muy difícil. Es muy difícil para tener una relación estable, etcétera, y fructífera, una relación fructífera, que se midan los resultados, ¿no? Pero sí habrá una buena relación con India, sin ningún género de dudas. Pero lo ha habido ya lo hubo con Clinton, lo hubo con Bush y lo hubo con Obama, una buena relación. Insisto, no son relaciones que tengan una plasmación que se note, digamos. Pero sí las hay, y las hay muy profundas, muy profundas. En algunas cosas, por ejemplo, sobre Afganistán hay unas relaciones con India espectaculares, ¿no? Y con Pakistán también, desgraciadamente las tiene que haber también muy buenas. Vamos a ver, la otra parte era China con India y, perdóname, recuérdame la última. Y no se me ¿Podrá desactivar Biden la estrategia China en Asia-Pacífico? Vamos a ver. ¿Me quieres decir si el pivot to Asia, la frase de Obama, pivot to Asia, que si lo va a volver a Efectivamente. sin duda ninguna, uno de los temas más serios que tiene el presidente Biden, ya lo he dicho, vamos, casi es lo más importante que tiene, y yo he querido resaltarlo, es sus relaciones con China. Va a partir de una situación de no confrontación. Yo creo que no la desea, no la quiere, pero sabe que una relación de confianza estratégica es muy difícil. Y confianza táctica puede ser, pero confianza estratégica está muy mermada la confianza. Es decir, estamos jugando con Taiwán y los chinos no van a tolerar eso. Taiwán es China y no van a tolerar ningún juego con Taiwán.
Y más vale que nos demos cuenta y que no juguemos con eso. Por ahí no tenemos nada más que perder. No tenemos nada que ganar. Y con los países de ASEAN, fíjense que en los países de ASEAN ha tenido Estados Unidos una relación espectacular. Nosotros también la hemos tenido. La Unión Europea tiene una reunión con ASEAN 2 veces al año, muy, muy, muy ricas, desde hace mucho tiempo. Vamos, yo las conocí, así las hice, vamos, las traté y íbamos a todas las reuniones de ASEAN todos los años, íbamos y venían ellos. Y a China, pues evidentemente también. China tiene una querencia de facto a no reconocer a ASEAN como grupo. Porque China tiene algunos países de ASEAN más sympathetic que otros, ¿no? Y bueno, pues eso sí es una... Pero fíjense por un momento, les vuelvo a decir, el acuerdo que ha capitaneado China poniendo alrededor de la mesa y firmando un acuerdo comercial con todos los países de ASEAN, con Nueva Zelanda, con el otro país más grande que Nueva Zelanda, que está allí, con Japón y con Corea del Sur, es insólito. La primera vez que China firma un acuerdo comercial con Japón y con Corea del Sur es ayer. No ha salido en la primera plana de los periódicos, pero es histórico. Y eso, en ese grupo que ha hecho esas cosas, no están los Estados Unidos. Muy bien, pues 2 últimas preguntas. El multilateralismo por el que parece apostará la administración Biden, ¿será compatible, por no incidir otra vez en China, con la política exterior de Rusia, con los intereses de Rusia? ¿Cómo ves que podrán ser las relaciones con Rusia? De China, perdón, de Estados Unidos. Sí. Hombre, lo he dicho, hoy no es, Rusia no le quita el sueño a los Estados Unidos. Sabe muy bien que es un régimen que no tiene grandes, vamos, que no mantiene a la población contenta, que Putin se ha pasado de largo, que ha estado demasiados años, que todas estas cosas que todos sabemos y que los rusos saben también, que no se ha modernizado. Mira, Rusia tiene una tecnología muy poco sofisticada. Pueden hacer hacking. Es que hacking lo puede hacer un estudiante de primero de carrera, ¿no? Sin ir a la universidad. El hacking es un juego sofisticado, ¿no? Pero eso no es avanzar tecnológicamente, el hackear, ¿no? Y, por ejemplo, en temas donde Rusia... Fíjense, Rusia, los 2 premios Nobel que se dieron hace no muchos años por el descubrimiento del grafeno. El grafeno es, como saben, una capa bidimensional de carbono. No es tridimensional, sino bidimensional. Entonces, el premio Nobel por descubrir y sintetizar eso, que tiene unas propiedades sorprendentes. Eran rusos los 2. Y se fueron bueno, ya ganaron el premio Nobel estando fuera de Rusia, ¿no? Pero están en Inglaterra, en una universidad inglesa. No han sido capaces de gestionar eso tampoco bien, ¿no? La tecnología no lo están haciendo bien. Nada más que en estas cosas que son, nada, es sacar la cabeza pero hackeando, no sacar la cabeza haciendo ningún descubrimiento importante por el bien de la humanidad, ¿no? En tecnología. Así que yo creo que con Rusia, los Estados Unidos tienen que resolver el problema nuclear porque tienen un país que tiene muchas armas nucleares, Rusia, y los acuerdos que se firmaron van venciendo y cada vez se renuevan menos. Cada vez se renuevan menos.
Eso me preocupa. Por ejemplo, lo que les he dicho, que dentro de 2 semanas hay que renovar un acuerdo nuclear muy importante, y espero que el presidente, que ya estará elegido para entonces, pues entre en una dinámica negociadora, porque los temas nucleares siguen siendo un tema de gran preocupación, ¿no? Que se vaya de la mano el tema nuclear, ¿no? Vamos a ver. Por lo demás, yo no creo que... Bueno, otro problema que tenemos que tiene Rusia, pero tiene más Europa, si me apuras, es la frontera este. La frontera este es una frontera europea con Rusia, y que tenemos quizá más preocupación con Ucrania, con Moldova, con Moldavia, con Georgia. Son problemas que son más europeos que yo creo que en una división natural del trabajo nos llevaría a ser nosotros más responsables de esa zona, de llegar a acuerdos con Rusia sobre esas cosas, que los Estados Unidos, por ejemplo, liberarles a ellos de ese tema. Muchas gracias, Javier. Y como última pregunta, que ya es bola de cristal absoluta y ejercer de augur, ¿podrá en un solo mandato la administración Biden revertir muchos de los acuerdos adoptados por la administración Trump? Sí. No, lo que no sé si en un solo mandato puede hacer soldar la sociedad americana. Que yo creo, vamos a ver, si yo tuviera que ponerle un nombre al presidente de los Estados Unidos, lo digo en inglés, healer in chief, saneador en jefe, healer in chief, es decir, el hombre que realmente vuelve a sanar la vida política y la vida social en Estados Unidos. Pues muchas gracias, Javier, con esta afirmación y con esta última pregunta. Damos por concluido este evento, que hoy, pese a haber tenido más duración de lo habitual, pues ha sido interesantísimo y ha merecido realmente la pena escucharte. Y así nos lo están transmitiendo. Hemos tenido casi 200 seguidores, los participantes, a través de sus comentarios, a través del chat. Voy a devolver la palabra para clausurar el evento al secretario general del INCIPE, el embajador Manuel Alabar. Vamos a ver si la técnica nos lo permite. Manuel, ¿nos escuchas? Sí, sí, perfectamente. Gracias. Muy bien. Nada más, muchas gracias a todos nuestros oyentes por su participación en este acto que ha tenido hoy más oyentes que nunca. Y otra vez muchas gracias a ti, Javier, por tu espléndida intervención, que ha sido además especialmente cálida por tu conocimiento tan estrecho de grandes personalidades de la política norteamericana, no solo del próximo pasado, sino además del presente. Solo les quiero recordar a todos nuestros oyentes que nuestro próximo acto, también coorganizado no por el INCIPE y por la Fundación Consejo España-Estados Unidos, será el próximo día 26 de este mes. Intervendrá Manuel Conte, expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que nos hablará del presente y del futuro del dólar en el comercio internacional y en la política. Nada más, muchas gracias a todos, muchas gracias otra vez, Javier. Hasta muy pronto a todos, cuídense. Gracias a vosotros. Muchas gracias.